Hola, yo soy Ivette. Soy Mariana. Hola, soy Mon. Soy Brandon. Y yo soy Jun. Y somos estudiantes de Psicología de la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec. Estamos cursando en el ciclo 19.1 la materia de modelos de intervención en psicoterapia. Es por eso que estaremos realizando una serie de entrevistas a varios profesionales en diferentes enfoques psicoterapéuticos para conocer cuáles son las técnicas, cómo se aplican, etc. Así que comencemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ivette y somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec. En este día nos encontramos con Sandra Herrera, que nos va a platicar sobre el enfoque psicodinámico y cuáles son sus técnicas, sus alcances y limitaciones de cada técnica y enfoque. Primero que nada, ¿cuál es tu formación? Hola, mi nombre, como lo dijiste, mi nombre es Sandra Herrera y bueno, pues mi formación es más psicoanalítica en niños y adultos. ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Salesiana y mis estudios posteriores los hice en la UNAM y en el Colegio de Saberes. Primero que nada, ¿qué te llevó a formarte a este enfoque psicodinámico o fue simplemente tu licenciatura que fuiste formada con un enfoque psicodinámico? Creo que fueron dos cosas, pero principalmente fue la escuela, ¿no? La escuela en ese entonces tenía un enfoque pues más psicoanalítico, ¿no? Casi todos los profesores estaban formados de estar pues así. Y después me casé tanto con ello que pues empecé a entrar a terapia y me encontré eso. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo ya tienes ejerciendo este enfoque? No, porque vas a saber. Pues desde que me formé, desde que estaba estudiando la licenciatura, a los 18 años entré y desde que salí a los 21, entonces desde los 21 años, digamos como paciente, comenzó mi formación y bueno, a la fecha, ¿no? ¿Por qué considera usted que este enfoque sería el adecuado para una terapia? ¿Por qué considero yo? Una, por la experiencia previa. Dos, me parece que no todos los enfoques son para todas las personas, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver el objetivo, el propio carácter de la persona, o sea, tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Lo que quiere lograr el paciente y las mismas características de cada una de las ¿cómo se llama? De lo que acabas de decir, bueno, de cada una de las técnicas, ¿no? De cada una de las formaciones. Entonces, yo hablo obviamente pues de lo que conozco, de lo que yo he vivido como paciente, como estudiante, ¿no? Y ahora como profesionista. Entonces, creo que esta técnica, como todas, son muy valiosas y habría mucho que ver todas estas características para ver si es que le es conveniente. Si no, lo más ético es derivar al paciente. En sí, ¿qué es el enfoque psicodinámico? En sí, ¿qué es el enfoque? Bueno, es prácticamente, te lo voy a decir así, o sea, es como, a lo que me dedico yo es más psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Que sí hay un poco más de interacción con el paciente, no es como psicoanálisis puro, ¿no? Entonces, que sí lo hace muy distinto. ¿En qué consiste? Pues prácticamente justo en hacer consciente todos esos recuerdos infantiles y llevarlo al consciente, ¿no? O sea, en eso consiste. Y esto requiere pues un tiempo largo, es una inversión, yo diría, a largo tiempo, mediano, largo tiempo. Por eso es que no todas las personas estamos hechas para
aguantar, entre comillas, aguantar, o para hacer, pues para tomar una técnica como esta. Entonces, lleva su tiempo. Por el tiempo más que nada, o sea, no es por ejemplo como una terapia cognitivo-conductual, Claro, es más rápida claro. y es como enfocada a O una terapia de corte breve, ¿no? O sea, no, aquí hay una inversión de tiempo porque vas al pasado, vienes al presente, entonces vas y vienes, y entonces, bueno, pues eso requiere mucho de muchas cosas. Sí. Entonces sí, es mucha inversión, ¿no? ¿Cuál sería alguna técnica que se utiliza más en terapia relacionada a este enfoque? Bueno, hay varias. Creo que en ocasiones trabajo diván, en ocasiones trabajo cara a cara. ¿Qué más? Bueno, pues otra de las técnicas, bueno, se analiza la resistencia, la transferencia, la contratransferencia, ¿no? Cada una de estas juegan un papel muy importante y todo el tiempo están presentes, todo el tiempo. Y entonces hay que estar aterrizándolas, ¿no? Con el paciente en cada sesión, ¿no? Porque bueno, tú le simbolizas a ese paciente o a ese otro un alguien, ¿no? En teoría, bueno, diría Freud, pues al papá, ¿no? Pero en realidad tú no sabes realmente a quién le simbolizas y qué deposita en ti ese paciente, ¿no? Por ejemplo, una técnica que les mencionabas es el diván. Ajá. ¿En qué consiste esa técnica? Bueno, tiene mucho que ver con ya los recursos que traiga previos el paciente, ¿no? Como esta parte más de introyección o como de reflexión. El paciente se recuesta sobre un diván y no estás cara a cara, tú estás de lado, él te escucha y esto también favorece pues la asociación libre, que eso es otra, ¿no? Otra técnica donde el estar recostado, bueno, pues evoca recuerdos, ¿no? Y evoca todo un escenario. Es que has aplicado la técnica del diván. ¿Tú has estado en esta técnica? Sí. Yo he estado a cerca de 18 años con esta técnica y a mí me ha venido bastante bien. Yo cuando entré a hacer, o cuando fui paciente en ese entonces, ¿no? Yo tenía 20 años y de entrada, bueno, pues yo no pasé a diván inmediatamente. Hasta después de 2 años pasé a diván. Y entonces ya me favoreció, ya que estaba como un poco más consolidada, estructurada emocionalmente y sobre todo psíquicamente, entonces pude pasar a diván y a mí me vino bastante bien. ¿Y consideras que si el terapeuta no está en diván, no es capaz de aplicar la técnica a los demás? Pues no, sí, exactamente, considero que no puedes nunca hacer algo que tú no hayas vivido y que además no estés formado clínicamente y que además no lo hayas probado y que además no lo hayas estudiado. O sea, no, si tú, hay terapeutas que no lo utilizan y eso no quiere decir que no hayan estado ellos. Ajá, o una que no hayan estado ellos, no lo sé, pero sobre todo que no puedes hablar de lo que no conoces. Así, no puedes hablar nunca de lo que no conoces. Un terapeuta, un psicoterapeuta psicoanalítico tiene que haber pasado, lo que lo forma es el diván. Todas las horas de diván que tú has pasado, eso es lo que realmente te forma. Además, claro, de la teoría. Pero teoría y práctica tienen que estar siempre. Y si tú no eres paciente, entonces, pues, ¿para qué le seguimos, no? Y esto es como una regla para todas las técnicas, ¿no? Claro, de alguna u otra manera, por algo te atrae de entrada, por llamarle así, te atrae, ¿verdad? Por algo eres cognitivo-conductual, por algo eres sistémico, por algo eres, vamos, exacto. Gestalt, ¿no? O sea, por algo. Otra técnica que mencionaste, ¿cuál era la de resistencia? Sí, las resistencias, híjole, bueno, las resistencias pueden ser muchas, ¿no? Desde
esto, bueno, sí, esto lo notas desde la llamada, ¿no? Muchas veces. Es que esto, perdón, no sería más, no es como tanto una técnica, sino es como algo que se presenta en el paciente. Es algo que se presenta en el paciente, sí, exacto, pero que siempre está presente, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo tienes que tomar en cuenta. Son las resistencias, que puede ser desde el abandono a la terapia, ¿no? Las inconsistencias, viene hoy, falta 2, ¿no? Así, llega tarde, ¿no? Las llegas tarde, chin, se me olvidó pagarle, ¿no? O ¿cuánto me dijo que era? O se endeuda, ¿no? Que en realidad ni siquiera podríamos pensar tanto que es contigo como personal, ¿no? Recuerda que aquí se juega mucho lo inconsciente, entonces habría que ver, ¿no? ¿Qué más? Digo, como varias cosas que pueden ver, el costo, ¿no? También de la terapia, muchas cosas que pueden jugar como resistencias. ¿Alguna otra técnica que nos digas, por ejemplo, que se lleve bien en la terapia, que no sea tanto que el paciente lo haga? A lo mejor alguna técnica que se utilice para algún tema en específico de la persona. ¿Alguna técnica? Bueno, tiene mucho que ver, por ejemplo, la interpretación. O sea, acá manejas interpretaciones, no todo el tiempo estás interpretando, porque tampoco es sencillo. O sea, cada persona viene repito, con algo que trae. Y entonces, por ejemplo, el análisis de sueños, ¿no? Lo que le puede simbolizar a esa persona, pues, no sé, cualquier cosa. ¿no? Y entonces eso sí requiere obviamente pues todo un estudio. Recuerden que es como ir escarbando en la persona, por decir así, ¿no? ¿Quién es esa persona? Aunque el paciente pues realmente es el que sabe, nada más que él piensa que no lo sabe, decía Freud, ¿verdad? Entonces, pues es esto, por ejemplo, ¿no? O sea, el estar, interpretar, por ejemplo, la técnica, repito, del diván, ¿no? No todas las personas son candidatas para un diván y eso no quiere decir que esté bien o que está mal, no, tienen que ver otras cosas también. Hay personas que incluso pasan de hacerlo de forma cara a cara, ¿no? Pasan a diván, pero también hay gente que nunca pasa a diván y eso tampoco está mal. Okay. ¿El objetivo del diván cuál sería? El objetivo del diván, en realidad, es que el diván, repito, favorece estos recuerdos, ¿no? La asociación libre. Favorece mucho esto porque no te está mirando, o sea, más bien no te está viendo. Sí te está mirando a través de una escucha. Y hay gente que incluso no es candidata porque de entrada te dice, yo no me quiero acostar, ¿no? Así, no, yo me pongo muy nerviosa porque no me gusta no verlo o no verla. Entonces, de entrada también ya te están mostrando, tú cada que llega un paciente contigo, tú no lo conoces. Entonces, necesitas, ¿no? Como también ver irlo conociendo. Entonces, y esa persona tampoco te conoce a ti. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos es eso, bueno, ver si es candidato o no, de acuerdo a lo que narra, qué es lo que tú escuchas, o sea, son muchas otras cosas que tienen que pasar para que a lo mejor de entrada, entre comillas, pudiera llegar una persona luego a un diván. O sea, es como, puede ser un paciente que incluso se te brote, ¿no? O sea, de entrada, porque tú no sabes con quién estás tratando de forma inconsciente también. O sea, no sabes qué pueda pasarle si le propones inmediatamente pues que se utilice el diván. Claro. Un punto negativo que sería esta técnica. ¿Del diván? Pues que el psicoanalista o que el terapeuta no esté bien formado en eso, ¿no? Que no identifique de entrada y que a todo mundo pues quiera mandarlo al diván, ¿no? De pronto. O sea, sí es así como, pues es riesgoso, es muy riesgoso.
también podríamos hablar que eso sería una limitación. Exacto, porque habrá gente que venga con toda la disponibilidad o con toda la disposición, ¿no? Y de pronto recostarse pueda significar también ya de entrada una resistencia, ¿no? O sea, me pongo nerviosa, no quiero, yo prefiero verte. Entonces, bueno, pues sí, claro. Es una limitación. Bueno, desde mi enfoque, así como yo estoy formada. Eso es muy importante subrayarlo, porque bueno, respeto muchas otras formaciones, ¿no? Y habrá quien esté formado de una manera más, no lo quiero decir así, de una manera más, un poco menos flexible, digamos, ¿no? Y bueno, opiné lo contrario y es respetable, ¿eh? Otra técnica que nos quieras mencionar. Otra técnica, bueno, pues es que eso es como lo que de momento ocurre en el... bueno, sí, quizá no tener tanto contacto, no ser tan... Se dice que en psicoanálisis la palabra empatía no existe. Entonces, eso de ponerse en el lugar del otro genera mucha controversia, ¿no? O sea, desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, no. Ahí no aplica esta palabra. Entonces, de pronto ser tan empático o de pronto no guardar un timing, ¿no? No hacerlo justo en el momento en que debe ser. Si ya no lo hiciste en ese momento, ya no lo hagas. O sea, chin, se me pasó, ya se te pasó. Porque si no, entonces ya no surge o ya no surte el efecto que debe surtir, ¿no? En el paciente, se puede decir, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí. A lo que mencionas es como una preparación, o sea, digamos que ahorita esta persona, este paciente está apto en ese momento para que se le aplique, por ejemplo, el diván. Entonces, pero si tú lo dejas pasar, a lo mejor en la otra sesión ya no va a estar dispuesto. No me refiero tanto a eso, sino algo que tú como terapeuta tengas que señalar. Oye, ¿te das cuenta que, has mencionado previamente en varias sesiones esto, ¿no? Lo que quizá lleva a pensar esta situación. ¿La puedes ver? No, es más bien como mostrarle al paciente y que ese paciente, ya después de haber estado trabajando y analizando ciertas situaciones, el paciente pueda darse cuenta, ¿no? Ya tenga como esta, ¿cómo llamarle? Como llegar al insight. Exacto, pueda llegar al insight, ¿no? Ya pueda tener esta capacidad. Por eso es que repito, o sea, no todas las personas de entrada son candidatas para este tipo de técnica. Hay gente que es muy reflexiva, ¿no? Hay gente que se adentra mucho en ella. Hay gente que de verdad tiende a escuchar, porque de eso se trata esta técnica, de que la persona, o de que el sujeto se escuche, logre escucharse. Sí, a través del terapeuta, pero logre esa persona hacer insight, por supuesto. ¿Nos podrías platicar qué pasa con las huellas anímicas? ¿En qué momento se dan cuenta, por ejemplo, los pacientes de ello? ¿Sería a través de un lapsus? Bueno, es que hay muchas cosas que de entrada ofrezco disculpas si no las menciono. A veces esto ya es como tan natural o tan espontáneo que de pronto estar como en una entrevista de este tipo, pues se olvidan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no las tengas, exacto, ¿no? Que no las apliques, exactamente. Entonces, ¿qué me preguntaste? Así, bueno, por ejemplo, Jacques Lacan, ¿no? Que era discípulo de Freud, él hablaba mucho de estas cosas también, ¿no? Él decía, por ejemplo, que si nos tomaran una radiografía a todas las personas, se podía observar que el paciente, o que todos nos parecemos como a un queso gruyere, ¿no? O sea, tenemos hoyos por todos lados, todos,
¿no? Y bueno, eso es retomado como por otros tanto filósofos que lo hablan quizá de otra forma, pero también lo hablan, ¿no? Es como una radiografía y no hay una sola persona que no tenga pues carencias, ¿no? Entonces el queso gruyere, bueno, pues tiene hoyos, ¿no? Y él hacía este símil, ¿no? O sea, bueno, Freud de alguna u otra manera se tocaba esto, ¿no? Y es algo que quedó de alguna u otra manera en el inconsciente y que al pasar del tiempo ha de alguna manera permanecido ahí como oculto, escondido. Freud hablaba de la caja negra, que es el inconsciente, y entonces decía justo esto, para que el paciente empiece a palabrar aquello, bueno, pues tiene que haber un trabajo previo o todo un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho dolor, ¿no? Se trabajó con la ética del dolor también, y de cómo es que puedo entender a un otro sin ser empático, ¿no? Pero estar ahí y ser un acompañante para esa persona. Entonces, esta huella se queda ahí y se queda tatuada, por llamarlo de alguna forma. Ajá, se queda ahí. Entonces, al ir hablando, se puede ir manifestando de muchas maneras, a través de los acting-outs, ¿no? De los lapsus linguaes, ¿no? De te quiero decir una cosa, pero no sé por qué te dije esto. Y de pronto ya la persona con cierto tiempo solita cae en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos de los insights, por ejemplo, ¿no? O lo que hablábamos sí, ya me di cuenta, ya me cayó el 20, ya sé, te quería decir esto porque me recuerdas mucho a tal, tu voz me recuerda esto, o lo que dijiste hizo que yo recordara que mi papá, mi mamá, mi alguien en esta situación, ¿no? Entonces, y eso es como jalarle al hilo, ¿ves? O sea, así es cada sesión, y en cada sesión de lo que se trata es que obviamente el paciente se lleve, entre comillas, al terapeuta, entre comillas digo, no al terapeuta, pero lo que se trabajó en sesión, y toda la semana vaya en este proceso de elaboración, porque esa es otra cosa que también sucede, ¿no? Es que son muchas cosas que de pronto quizás se me pueden ir, y repito, ofrezco disculpas, pero bueno, suceden ahí, y también se ponen en acto, ¿no? Se ponen en acto y hay que cuidar mucho eso, mucho qué es lo que digo, cómo lo digo, lo hablo de este lado, ajá, cómo lo digo, en qué momento lo digo, cuál es mi encuadre, ¿no? Desde el momento cuál es el encuadre que ese nuevo dispositivo está ofrece, ajá, o sea, ese encuadre, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, desde la hora, desde los días, desde el pago de honorarios, desde, vamos, ¿no? ¿Qué trae el paciente consigo? Pues eran 2 sesiones, 3 sesiones, el psicoanálisis, digamos, de hace muchos años, te decía que era pues casi diario, ¿no? O sea, tenías que estar, pero la realidad es que hoy en día, pues, o sea, la economía no lo permite, o sea, hay muchas cosas que no, pero sí hay que considerar también en qué condiciones viene ese paciente. No es lo mismo un paciente que llega muy ansioso, que llega con un cuadro muy exacerbado, ¿no? Pues sí, de ansiedad, de depresión, ¿no? Por ejemplo, muy marcado, que un paciente, bueno, que trae como muchos más elementos, muchas más cosas de donde asirse, que un paciente que necesita, que tú estás viendo, que incluso es importante que lo derives o que te asocies con, digamos, asociar, entre comillas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que lo derives con un psiquiatra, ¿no? Para que también te ayude un poquito sin que lo anestesie, sin que lo dope, para que entonces te dé chance a que esa persona pueda hablar. Exacto, porque si no, entonces lo dopas tanto que entonces todo lo demás se queda ahí y no va a funcionar pues la terapia, por lo menos a la que yo me refiero, ¿no? De la que yo hablo. ¿Qué pasa, por ejemplo, me surge la duda cuando un paciente llega contigo
y te dice, oye, ¿qué crees que me acordé de alguna escena que ni siquiera sabía que existía ese momento? ¿Cómo se trabaja? ¿Desde qué momento se trabaja eso? Pues desde ese momento. Bueno, sí, perdón, me refería Siempre, a ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Seguramente ya para cuando el paciente empieza a hablar de eso es porque ya se movieron cosas previas. Nadie habla de algo solo porque sí. Nadie. Incluso hay pacientes que ya traen mucho, hasta discursos muy estructurados, muy hechos, ¿no? Hoy te quiero hablar de esto, ¿no? Pensaba de qué te iba a hablar, ¿no? Y entonces desde que tú le dices, por ejemplo, ¿no? La regla de oro del psicoanálisis es diga todo lo que piense o todo lo que se le venga a la cabeza, ¿no? Y entonces a veces solamente decir esto, ¿no? Genera un impacto en la persona. ¿Pero cómo? ¿Cómo de qué? ¿Cómo empiezo? ¿Hay un empiezo? Usted pregúnteme. Y entonces cuando dices eso, desde ahí te das cuenta también, ¿no? Y entonces, bueno, tú vas también de alguna forma observando, conociendo, ¿no? Sintiendo, te vas dando cuenta de varias cosas, ¿no? Pero sí, eso, ¿no? Eso se utiliza, por ejemplo, en Nibbana, ¿no? Ok, diga todo lo que cuando tú te recuestas, ¿no? Eso es lo que tú dices, ¿no? De este lado, ok, bien, lo escucho y diga todo lo que se le venga a la cabeza, o sea, así. Y entonces, pues, claro. Pero, perdón, ¿me preguntas otra cosa? ¿Alguna escena? Solamente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues empiezas a jalar el hilo, ¿no? O sea, ¿y cómo qué te hizo pensar eso? Y ¿En dónde estabas? Ajá, o sea, empiezas pues sí, a jalarle, ¿no? O sea, ¿por qué te recordó eso? Pudo haber sido un olor, pudo haber sido, repito, cualquier cosa, ¿no? Pero ¿Qué estimular? claro, y seguramente es por algo también que está ahí latente. Todo el tiempo están esos recuerdos latentes de alguna forma. Que la idea de esto, repito, es hacer consciente eso inconsciente. Para evitar después, pues que las mismas escenas se sigan repitiendo, ¿no? Y entonces la gente evite decir tengo mala suerte, o sea, o por qué no, a mí no me pasa o siempre me pasa esto. Bueno, pues porque no empezamos a trabajar. ¿Desde cuándo es desde siempre? Cada lenguaje, ¿no? Es distinto, es simbólico para cada persona. Cada lenguaje. Que yo no puedo hablar de, ya le entendí lo que quiere decir. No, es más bien como, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, pasa mucho con los chavos de hoy y con las palabras, no sé, ¿Qué usa? coloquiales, ¿no? O sea, de pronto para un chavo. Los chavos traen un lenguaje muy entre ellos, ¿no? Muy de moda, muy de esto, que aunque pareciera muy común y muy social, para cada persona significa algo distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que esto está del nabo. Es un decir, ¿no? Y entonces tú no le vas a decir, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? O porque tú estás metiendo tu cuchara. ¿A qué se refiere con del nabo? ¿O a qué te refieres con del nabo? Y habrá quien diga, pues que está mal. Está aburrido. Que está aburrido, ¿no? Que está asqueroso, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que su del nabo no es lo mismo de tu del nabo y del nabo del otro. Ajá, entonces es así. Sí, tiene mucha razón. Entonces, depende de lo que ya el paciente trae. El paciente trae, siempre es alguien nuevo que llega con un lenguaje nuevo, con una simbología distinta para ese paciente. Entonces tú estás conociendo a ese paciente, el que se conoce es el paciente, entonces él sabe a qué se refiere con esa palabra. Y tienes que preguntar. Claro, ¿Qué te siempre. refieres con? Oye, ¿a qué te refieres con esto? Porque si no ya se tiende a la proyección. Por supuesto, esa es otra de las cosas, ¿no? Que también, de los conceptos que también se analizan, la proyección,
¿no? O sea, que eso qué, exacto, tú no le puedes depositar al paciente, que sí se puede, me refiero, pero está mal, ¿no? O sea, ¿no? Y tú también tienes que estar en terapia, eso es algo muy importante. El terapeuta siempre tiene que estar en terapia para estar constantemente analizándose y que no intervenga y que no interfiera y que no traiga su costalito de prejuicios, de un montón de cosas, claro, de muchas cosas, ¿no? En el otro, ¿no? Y que además lo juzgue y que el paciente se sienta juzgado, o sea, pues no. Es complicado, pero también te lo da la práctica, te lo da mucho, repito, pues que tú seas paciente. Y que además te formes, ¿no? Que esto no lo veas como, pues, nada más un consejo, ¿no? O sea, pues consejos, con todo respeto, pues para eso están otras vocaciones, ¿no? O sea, entonces, o formaciones y demás de otros profesionales. Sobre todo en esta técnica, pues, ¿no? O sea, habrá otras donde sí se valga la consejería, donde sí se valga un poco más la direccionalidad, ¿no? Aquí no. Aquí no, aquí el paciente es como más libre. ¿Algo más que quieres mencionar, Ro? ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada, me sentí muy a gusto con ustedes, me dio mucho gusto conocerlos y pues bueno, nada más. Muchas gracias. Al contrario.